double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Muy bienvenidos a la segunda parte de la crítica comparativa de la trilogía de la oscuridad y The Strain. Hoy vamos a tratar la segunda entrega de la saga de novelas que se titula Oscura. Bien, esta segunda retrospección de la historia va a ser un poco diferente en estructura de la primera comparativa. ¿Por qué? Os preguntaréis vosotros, mis queridos mancebos. Pues porque en el libro la trama es mucho más directa y sencilla. Sin embargo, la segunda temporada de The Strain tiene más frentes argumentales, más flancos de la historia. Los personajes hacen cosas diferentes, se diversifica la acción, hay subtramas de personajes nuevos, por ejemplo. Se expande el conflicto, no de forma necesariamente diferente a la novela, pero sí de una manera que explora la invasión vampírica y la situación pandémica desde una perspectiva más a nivel legislativo, se podría decir. Cómo enfrentan las autoridades políticas de Nueva York esta situación de riesgo. Y por en medio, por supuestamente, la trama más sustancial, que es la de los protagonistas luchando contra los vampiros. Y entre medias están los tejemanejes de Palmer, el personaje de Eichhorst, los ancianos, los personajes que acaban siendo participativos del plan de los ancianos, en contraposición al del amo. Así que ahora que he expuesto esto, os voy a explicar cómo voy a distribuir la comparativa en este caso. Lo que voy a realizar es dos bloques. En uno voy a ir narrando la trama del libro de forma agilizada, después iré explicando cómo va la historia en la serie, y alternando de esta manera, pues voy a cumplimentar toda la historia y ya iremos apreciando cómo partes del libro encajan en la historia de la serie y cómo se barajan las tornas de estos acontecimientos según el argumento de cuál de las fuentes. La buena noticia es que no es tan enrevesado como Nocturna y la primera temporada, donde había muchísimas tramas, que si los pacientes, que si Gus, que si tres protagonistas por separado intentando formar equipo, y me resulta bastante irónico decir esto precisamente porque en la segunda temporada la gente también va muy a lo suyo y quiere hacer cosas diferentes. Ejemplos: Ed y Nora quieren encontrar una cura para la infección vampírica, Vasily Fett dinamita un túnel del metro para que no se agrave la afluencia de vampiros en el exterior cuando caiga la noche, cosa que en última instancia no afecta mucho a la invasión vampírica, así que no sé para qué sirvió. Y luego está su rollito cansino con la hacker, que sigue sin pintar nada en la historia, y encima la hacker tiene una exnovia medio lesbiana que tienen que ir a salvar porque la quiere, pero luego no la quiere, pero luego se vuelven a querer, y Vasily por en medio sin dar abasto. Una puta locura y lo que más sobra de toda la temporada. Luego está Palmer, que aparte de tener sus rencillas con Eichhorst, tiene una secretaria nueva y le hace tilín y acaban rejuntados en plan sugar daddy. ¡Hala, ya basta! ¡Callaos, hipoglúcidos! De cualquiera de las maneras, vamos con la crítica comparativa de Oscura y la segunda temporada de The Strain. Empezando por el libro, Kelly Woodweather, la madre vampira, ataca la tienda de empeños con la intención de llevarse a Zack. Se explica varias veces a lo largo de la novela que el amor trasciende el vampirismo, pero se intoxica de alguna forma convirtiendo el amor paternofilial y el deseo en una ansia por la sangre de tus seres queridos. Así que existe la vinculación a tus allegados, que es positiva y es amor verdadero, pero lo que te lleva a ellos es la necesidad de chuparles la sangre. O sea que esto se convierte en un motor para que todos los vampiros tengan un vínculo con alguien y vayan a tiro fijo a infectar a otras personas. Al amo le da igual el amor que tengan los seres humanos por otros seres humanos, porque al fin y al cabo lo que cuenta es que suma huestes para su horda. Los protas ponen rejillas en las ventanas de la casa de empeños y de todo el edificio, y tienen cabida varias conversaciones de Eve con Zack, intentando reconfortarlo y decirle que a pesar de que su madre ha vuelto, ya no es la que era, es un monstruo, y el niño no las tiene todas consigo porque a él lo que le interesa es volver a estar con su madre, y no acaba de asimilar todo el tema de que se haya convertido en un vampiro. Y para eso su padre intenta darle su calor, su apoyo y bueno, hacerle ver que es un caso de empatía, que él también ha perdido a su exmujer, su madre también era importante para él y que tienen que superar esta pérdida y esta adversidad juntos.
En la serie, sin embargo, es bastante más conflictiva esta situación porque Eve trata de una forma más agresiva a su hijo, porque la forma de asimilar el dolor es un poco más diferente y el niño, también se ha dicho, es bastante necio y reacio a admitir que su madre se ha ido. Vamos a ver, niño, que me estás tocando ya un poquito los cojones. Eve y Fett vuelven a la madriguera del amo para destruir su ataúd y que no tenga un sitio donde volver, pero no encuentran el objeto. En su lugar, lo significativo que hallan es un graffiti con una simbología bastante abstracta que no acaban de comprender, pero Fett, que tiene experiencia de campo, lo relaciona con las marcas que van dejando los mendigos para comunicarse. Ciertos iconos marcados por los lugares desolados de la ciudad para indicar que aquí hay techo, aquí hay una fuente de alimento cercana, aquí hay no sé qué y aquí hay no sé cuánto. Al establecer esta relación llega otra alegoría que compara las ratas con los vampiros a nivel de plaga. Y lo que sacan en claro es que estos grafitis los hacen los vampiros y son como señas de emigración, de que la madriguera se ha ido a otro lugar. Después de esta incursión fallida dentro de lo que cabe, pasan por un bar, se toman unas copas. En la serie se nota más cómo agrava el alcoholismo de Eve. Se pilla un buen par de cogorzas a lo largo de la temporada. Y bueno, creo que no están de más estas escenas porque el libro sí te dice que Eve vuelve a servirse un trago después de haber estado como año y medio asistiendo a terapias de alcohólicos anónimos. Es un trocito de la identidad del personaje, pero que se muestra mejor en la serie. De la que están en este bar, irrumpen en el establecimiento Everett Barnes, a quien lo acompaña el FBI, porque siguen buscando a Eve. Barnes le dice a Eve que este asunto se ha ido de las manos, que es una situación muy complicada, pero que se pueden obviar todas las acusaciones hacia él si accede a ir con el director del Centro de Control de Enfermedades y participar en todo el consorcio de medidas que se están llevando a cabo para intentar contener la invasión vampírica y más que nada acompañar al propio Barnes en los asuntos burocráticos que tratan de llevar a cabo medidas contra esta pandemia. Sin embargo, Eve, que ya ha visto lo peor de esta pandemia, le vuelve a reiterar a Barnes que no es un caso que se pueda contener así como así, que lo que hay que hacer es tomar medidas de acción, no se trata de un virus cualquiera y toda la burocracia hay que saltársela porque lo que hay que hacer es combatir vampiros. Ante esta nueva negativa, a Barnes no le queda otra que llamar a los del FBI para que entren a por Eve, pero él y Fett escapan del local por un túnel que una vez más vuelve a datar de la época de la ley seca. En esta escapada, el epidemiólogo y el exterminador acaban topando con una colonia de mendigos, donde conocen a uno en particular que está un poco más trillado que el resto, en apariencia. Y les dice que los ha visto, que saben lo que hacen, que están a punto de hacerlo otra vez, refiriéndose por supuesto a los vampiros. Eve y Fett se dan cuenta de esto justo en el instante en el que pasa un tren y ven que hay un montón de vampiros anclados a él, junto a las ruedas, en el techo, por los lados, por encima, por detrás. Y de esta manera se revela que en efecto los vampiros migran por medio de aprovechar el transporte público, solo que sin pagar, son muy listos. Si no lo veo, no es ilegal. Tiempo después, Basil y Fett volvía a esta colonia de mendigos, no recuerdo exactamente a qué, y se encuentra con que el mendigo chiflado ha hecho un piquete con escombros y mierda del subsuelo en las vías y ha creado mucho alboroto y malestar entre el resto de mendigos. El chalao sencillamente quiere aportar su granito de arena y hacer que el tren descarrile y cargarse a los vampiros. Fett le dice que eso está muy bien, pero en el tren sigue habiendo gente y tampoco conviene mucho que se desparramen por ahí los vampiros, que seguramente no mueran y encima ataquen a los mendigos. Y así que pasa, así que Fett tiene una mini batallita en solitario, tiraba una granada de plata, le reventaba prácticamente en la cara, le rompía un tímpano, se le clavaba su barra de acero de exterminador en medio muslo, tenía que acabar luchando mano a mano con un par de vampiros, a uno le conseguía incluso arrancar el aguijón de cuajo de la garganta. Y bueno, en resumidas cuentas, que sobrevive, consigue escapar, vuelve a la casa de empeños y Eve lo cura. En cuanto a Eve, quiere librar esta guerra no solo, pero digamos sin cargas sentimentales, ni cosas que le agobien mientras lleva a cabo la caza de vampiros con Setrakian y Fett. Así que lo que hace es coger a Nora, a su madre y a Zack y salvaguardar así su seguridad enviándolos fuera de Manhattan en tren. En cuanto a esta trama se resuelve muy sencillo. Kelly Woodweather asalta el tren, consigue que un montón de vampiros se tiren en las vías y se suiciden haciendo que el tren descarrile. Los Strigoi invaden los vagones, matan a 1 millar de gente, pero Nora, su madre y Zack consiguen escapar. Nora descubre un pequeño almacén de mantenimiento donde deja a salvo a su madre y no sé por qué durante todo este rato al niño lo deja escondido a un lado de las vías. No sé por qué no se lo llevó con ella.
De gilipollas, como lo oyen. Pero bueno, que el niño intenta escapar por su cuenta y se lo acaba llevando su madre la vampira. Después de ponerlos a salvo en tren, F lo que hace es contactar con Everett Barnes y lo logra secuestrar en una furgoneta del FBI. En el viaje, en el que cabe destacar que F va conduciendo a la vez que apunta a su antiguo director, en vez de hacer que el director conduzca a punta de pistola, este hombre las cosas las hace regulín. De gilipollas, como lo oyen. Bueno, total, que tienen otra discusión sobre la forma de llevar a cabo las medidas para combatir esta infección y Everett Barnes vuelve a repetirle que lo que tienen que hacer es sellar perímetros, poner acción civil, aislar a la gente, dar conferencias de seguridad sanitaria, etc. Pero F le vuelve a repetir por enésima vez que eso ya no tiene caso ni utilidad, lo que hay que hacer es tomar acción directa. La autoridad civil ya no se puede encargar de esto. La policía de Nueva York a solas no puede sobrellevar la ofensiva contra las hordas de vampiros. Tiene que llegar el ejército. Tienen que desencadenar una batalla contra los infectados. Pero Everett Barnes, como mayor autoridad del sector sanitario, sigue diciendo que las medidas que sugiere F son muy radicales y no se pueden llevar a cabo. F lo que empieza a percibir es que Barnes sí que tiene constancia de la gravedad del asunto, pero algo le impide actuar como debería hacerlo, algo evita que le eche huevos al asunto, que es lo que verdaderamente se necesita hacer. Entonces Everett Barnes acaba reconociendo que este asunto es mucho más grande que ellos dos. Son dos piezas en un tablero donde se lleva a cabo un juego mucho más grande. Quien tira de los hilos acaba arrastrando con él cualquier tipo de burocracia. Está por encima de las esferas gubernamentales. Está más allá del control de las élites incluso. Y el propio Everett Barnes, que en su día fue una autoridad, no es más que una marioneta de todo este fenómeno piramidal de control de las masas. Everett Barnes no está exactamente al tanto de la guerra de los vampiros, ni los poderes del mundo antiguo, pero sí que tiene constancia de que hay algo que él desconoce que está por encima de cualquier tipo de legislación que se pueda intentar llevar a cabo para solventar esta amenaza. Por lo tanto, él se limita a seguir las pautas de los estratos que están por encima de él y que a su vez están en la mano de la fuerza superior que controla todo este asunto. F ve que esencialmente Barnes vendió su alma al diablo y que está en el bando de las personalidades adineradas que intentan salvar su culo ante esta situación. Dentro de todo el compendio de problemas que hay, todavía hay ciertas personalidades que pueden coger un cacho del pastel si hacen caso de las cosas que están por encima de ellos. Bueno, lo importante es el sitio a donde van F y Barnes. Pues Eldridge Palmer, nuestro adinerado y megalómano villano, va a dar una conferencia en el Centro de Control de Emergencias de Nueva York. Y la intención de F es cometer asesinato contra el millonario. El discurso de Palmer trata sobre una campaña de financiación para que Nueva York pueda seguir recibiendo suministros alimenticios, servicios dentro de lo posible, también desplegar fuerzas civiles que protejan a la ciudadanía. Y lo más importante, además de interés personal a nivel Illuminati de Palmer, que es reabrir una central nuclear para poder suministrar suficiente energía eléctrica a la ciudad. Tiene lugar además un pequeño debate acalorado entre Palmer y un ex candidato a concejal, ministro o quizás alcalde, algún tipo de autoridad neoyorquina que era del bando republicano. Este político acusa a Palmer de intentar beneficiarse, aprovecharse de la situación trágica de la ciudad de Manhattan para llevar a cabo uno de sus proyectos maestros, que era precisamente esta central nuclear, puesto que fue él quien puso el dinero para construirla y eran las empresas de Stoneheart las que se iban a enriquecer con la puesta en marcha de esta edificación. Un pequeño inciso para hablar de la serie aquí. En la serie no existe esta oposición a Palmer. En su lugar está el alcalde de Nueva York, quien le estrecha la mano por todos los recursos que está distribuyendo por la ciudad para que siga siendo habitable en cierto punto y siga habiendo servicios y atención al ciudadano en esta época tan trágica. No obstante, quien pone la oposición en la serie es un personaje original de esta, que es una concejala de seguridad llamada Justin Feraldo, que es el único personaje de la serie involucrado en política que realmente pone los huevos sobre la mesa y reconduce los equipos de seguridad civil como Dios manda para combatir a los vampiros. Logra incluso con éxito combatir la amenaza de los Strigoi y aislar un distrito de Nueva York, concretamente Red Hook. No es que tenga una influencia masiva en la serie, pero sí que es uno de los aspectos que comenté al principio del vídeo, donde se aprecia qué otras figuras de interés de la ciudad toman parte en administrar esta pandemia.
Y bueno, se trata de una forma más razonable y también es un soplo de aire fresco que haya alguien con mayor autoridad y poder que F. Setrakian y compañía que ponga un alto a tantísimos ataques y tantísimas pérdidas humanas. De vuelta con el libro, F utiliza a Barnes como salvaconducto por ser una autoridad de sanidad para entrar en esta conferencia y lleva a cabo el atentado contra Palmer, pero es fallido. Le pega a uno de sus guardias de seguridad y lo detienen. Pero desde la comisaría se lo lleva un helicóptero hasta la sede de Stoneheart, el rascacielos donde Eldridge Palmer tiene su oficina, donde pasa la mayor parte del tiempo ahí, casi en estado vegetativo, y contemplando cómo la ciudad sucumbe a las hordas vampíricas que son la obra del amo. El ricachón está entregando la humanidad a cambio de la inmortalidad que le va a insuflar el señor vampiro. Bueno, a F lo aparcan ahí en la oficina de Palmer, el millonario le invita a cenar y es el típico momento que se usa de excusa para decir que él ha tomado una decisión, él ha trascendido su humanidad, ha hecho un sacrificio genocida, como quien dice, pero que va a formar parte de la eternidad junto al amo porque es su socio, le ha ayudado a llevar a cabo todo lo que en última instancia se está convirtiendo en la invasión de los vampiros y como no, que Ephraim Woodweather es un pobre hombrecillo triste y solo que no puede hacer nada para acabar con este gran plan mayor que va a convertir al millonario en un dios. Vivan los clicheses, vivan los clicheses, vivan los clicheses, vivan los... Después de esta escena, que simplemente servía para que Palmer presumiese, a F lo vuelven a llevar de vuelta a la comisaría. La comisaría sufre un ataque de vampiros, pero F, para sorpresa de su persona, es rescatado por Agustín Elizalde, una tropa de pandilleros cazavampiros, y con este salvamento vuelve a reunirse con Vasily Fett. Pero falta el señor Setrakian. ¿Dónde está? No se pierdan el próximo capítulo. No, bueno, es que la trama de Setrakian va aparte, luego la cuento. Pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el Grady para queso gratis. ¡Para ordenar! Considerad este bloque que os acabo de contar la primera mitad de la novela. Ahora os voy a ofrecer otro bloque que sería la primera mitad de la temporada 2. La temporada inicia con una cosa muy guay, que es en realidad el primer interludio de la primera novela, El origen del amo, la leyenda de Józef Sardou, un cuento que la abuela de Setrakian le contaba a este cuando era un niño. Józef Sardou era un joven noble polaco de finales del siglo XIX que padecía un severo gigantismo. A la temprana edad de 12 años ya medía más de 2 metros, ni siquiera cabía por las puertas. Su cuerpo le dolía, le pesaban los huesos y los músculos. Sin embargo, Józef Sardou era un joven encantador, era un gigante bonachón. Repartía chucherías a los niños de su pueblo porque se decía que los bolsillos de sus pantalones eran tan hondos como sacos, y por tanto se dedicaba a repartir alegría por la aldea. A su padre, más que angustiarle, le avergonzaba la enfermedad de su hijo. Así que un día lo cogió a él y a unos cuantos primos y fueron al bosque a cazar lobos. Pues tenía la esperanza de que consumando esta matanza y bebiendo su hijo la sangre del lobo, su espíritu se curaría y con ello también su cuerpo. Era invierno y el bosque estaba nevado, hacía mucho frío, y cuando los familiares de Sardou establecieron un campamento para resguardarse y cazar al día siguiente, empezaron a desaparecer uno por uno. Había algo en el bosque que los cazaba a ellos, y desde luego no era un lobo. En el interludio de la primera novela se cuenta que Józef Sardou volvió al pueblo y se resguardó en su castillo, pero no volvió a ser visto por la población. Los sirvientes de su castillo fueron desapareciendo y marchándose progresivamente. Los poquísimos campesinos y aldeanos que afirmaban haber vuelto a ver a Sardou aseguraron que ya no sufría malestar por su gigantismo, que se había revitalizado, pero que solo salía por las noches. Y la leyenda remata diciendo que aquellas noches todavía se podía oír el bastón de cabeza de lobo de Sardou picando contra el suelo mientras el gigante andaba por la aldea. Toda la leyenda de Józef Sardou viene a indicar que un vampiro convirtió al joven con gigantismo en el amo. Pero algo particular y chulísimo de la serie es que no solo dan a entender esto con la adaptación del interludio, sino que enseñan íntegramente cómo Józef Sardou se encuentra con el vampiro que lo convirtió en lo que es. La apariencia de este vampiro es una delicia, es un vampiro de antaño, es un Nosferatu de la hostia, es decrépito, es pálido, es un monstruo de ultratumba. Y lo mejor es que lo interpreta Doug Jones, que ya participó en otras historias de Guillermo del Toro. Fue Abe Sapien en Hellboy, fue el Fauno y el Hombre Pálido en El Laberinto del Fauno, interpretó a cantidad de seres fantásticos en El Mercado Troll de Hellboy 2, su primer papel fue haciendo de payaso del Circo del Pingüino en Batman Vuelve,
También hizo de Cochise en Falling Skies, del fantasma de la bañera en La Cumbre Escarlata y por último de la criatura de la Laguna Negra de La Forma del Agua. ¿Qué os parece? Tengo buen currículum. Ahora, volviendo al presente, se introduce uno de los flancos argumentales que mencioné al principio, y es que Ed y Nora quieren sintetizar una cura para la infección vampírica. En primera instancia quieren crear una vacuna, pero la vacuna no tiene sentido porque la transformación se lleva a cabo de 24 horas y solo valdría para los recién infectados antes de que se propaguen los gusanos por todo el cuerpo y el organismo se transforme, y eso es un porcentaje bajísimo de infectados. En resumidas cuentas, no vale la pena intentar salvar a alguien que de un día para otro va a convertirse en un monstruo ávido de sangre fresca. Así que la solución a la que recurren como médicos es crear un contravirus, una sustancia que sirva como arma biológica para infectar a los vampiros y que los propios vampiros la segreguen por sus nidos, por sus guaridas y contagien a toda la población vampírica. Literalmente es combatir el fuego con fuego. Bien, pues por sucesos poco relevantes de la serie acaban teniendo dos sujetos que se transforman en vampiros, experimentan con ellos y encuentran efectivamente una fórmula que hace enfermar a los vampiros y los mata. Ahora el siguiente paso es lograr que este contaminante se produzca en masa, se distribuya y el gobierno de los Estados Unidos lo pueda utilizar como medida de ataque efectiva contra la invasión Strigoi. De esta manera, Ed, que se las quiere dar de héroe y llevar a cabo esta misión, pero no poner en riesgo a sus seres cercanos, deja a Nora y a Zack en casa de Vasily Fett, porque recordemos que en la primera temporada atacaban la tienda de empeños Icors y los vampiros. Así que ahora todo el equipo se ha mudado a casa del exterminador. Este rasgo de la personalidad de Fett tan echado para adelante con tanto síndrome de héroe es algo bastante singular de la serie, porque a lo largo de esta temporada no hace tanto equipo con Fett y Setrakian para matar vampiros, sino que sigue intentando hacer uso de su experiencia como médico, como epidemiólogo, y combatir la amenaza desde un punto de vista con menos tendencia al apocalipsis milenialista de Fernando Arrabal, digo, de Setrakian. Maravillosa ideología apocalíptica. Me parece una subtrama válida y razonable para el protagonista. Me apena que no haga equipo con Fett y Setrakian, pero también le veo el raciocinio y creo que le da un arco con valor al protagonista. Pero recordemos que a Ed lo sigue buscando la justicia, con lo cual tiene que raparse el pelo, convertirse en el malo de Ant-Man, hacerme tener flashbacks de MODOK. Ay, señor. Perdón, necesito un momento. Conseguir una identidad falsa, montarse en un tren y pirarse hasta Washington DC. En el tren pasa algo muy interesante, y es que se topa de frente con Everett Barnes. Y no de la misma forma que en el libro, se vuelve a dar a entender que Everett Barnes está metido en el ajo, a las élites les interesa poner a buen recaudo los recursos financieros de los grupos más influyentes del país, y en la medida de lo posible sacar tajada de esta pandemia vírica que puede matar a 6 o 7 millones. Y eso tiene un pase, pero perder las millonadas de dólares que los Illuminatis llevan recaudando de los contribuyentes desde hace décadas, ni de coña. Ed procura apelar a la confianza y vaga conciencia de causa como ministro de Sanidad de Barnes. Le dice que siga con lo suyo, que no va a tomar represalias, que no se va a meter por medio, pero que lo deje marchar hasta Washington DC porque él va a intentar arreglar las cosas a su manera, le guste a los Illuminati o no. Everett Barnes dice grosso modo, sí, tú tira por ahí que ya te pillaremos. ¡Eso jamás! Esto resulta en un forcejeo en el que Ed acaba tirando a Barnes del tren. 1, 2, denúnciame y muere. En Washington tiene un colega que le puede poner en contacto con otra contacta que a su vez tiene peso en una renombrada farmacéutica. Les enseña a ambos lo que ha logrado con Nora, que han probado la infección en sujetos vampíricos. De hecho, sueltan a un vampiro en capítulos anteriores por ahí y el vampiro infecta a otros pocos y luego ven a los vampiros tirándose desde los edificios porque el amo los obliga a suicidarse para que no se expanda la epidemia por sus nidos. Y bueno, así es, procura dejar en buenas manos el asunto de desarrollar una contramedida química contra la invasión vampírica. Y de regalo, por completar la misión, echa un casquete con la de la farmacéutica.
A mí esto me resulta tragicómico porque su exmujer ahora es una vampira que va detrás de su hijo. Él ha reconocido que su mujer ha muerto, pero la sigue teniendo reciente en la memoria. Y sin embargo es evidente que tiene rollete con Nora. De hecho ya lo tenía cuando se estaba divorciando de Kelly. Y entre medias de estar practicando el desapego de su vida matrimonial y teniendo otra amante latina, va y se tira a la señora del traje. Quita que me introduzco. A ver si va a ser verdad que los calvos follan más. Bueno, no sé, yo voy a probar a ver. Bueno, supongo que cuando luchas contra el apocalipsis para rebajar tensiones en algún momento tienes que echar un casquete en este tipo de historias. En la mañana post-polvete llega un agente de Stoneheart, mata al contacto de Eve, a la de la farmacéutica, y no lo matan a él de milagro. Con lo cual Eve vuelve de Washington DC a Manhattan sin haber logrado absolutamente nada. Todo el esfuerzo que llevó a cabo para sintetizar una arma biológica contra los vampiros junto a Nora no tiene resolución, y todo el esfuerzo puesto en este arco de personaje de la segunda temporada es inconcluyente. Vaya pedazo de noche. Ojo, no estoy diciendo que sea inútil para la serie, la intención es lo que cuenta, pero también vaya putada, que llevamos 4 capítulos con esto, joder. Así que, ¿cuál es el siguiente paso que va a seguir nuestro buen amigo el Dr. Ephraim Goodweather? Pues el mismo que en el libro, intentar asesinar a Palmer. En la serie no va a cascoporro como en el libro, que usaba una pistola y iba a tope contra el tío en silla de ruedas porque parecía fácil, pero le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho. En la serie es más sutil, cauto y estratégico, así que lo hace con un subfusil desde una azotea. Y le acompaña a la hacker porque... no sé, se aburría. En ambos casos, tanto la novela como en la serie, el intento de asesinato es infructuoso y también va por 2 caminos diferentes. En el libro ya sabéis cómo va, así que no nada. En la serie lo encarcelan tanto a él como a la hacker se la llevan de Strangis hasta una habitación de hotel que tiene Eichhorst, y Eichhorst, a pesar de ser un hombre elegante y contemple, parece tener desde el fetiche de Quentin Tarantino hacia los pies hasta prácticas que no se han visto ni en los hentais más ignominiosos. Me parece que todos sabemos por dónde iban los tiros, así que vamos a dejar la conversación. ¡Ladrón sexual! Pero sí querría señalar que me descojono vivo cuando el carácter de Eichhorst pasa del 0 al 400% en cosa de milésimas. Quítate los pantalones. ¿Qué? Quítate los pantalones, Dutch. Te habla un hombre malo de la pradera, pecador, mujer sexual. A estas judías enlatadas les falta sal. ¿Le apetece sal con eso? ¡Gracias, sí! A nadie le importa menos que a mí que secuestren a la hacker y la podrían haber matado ahí en el mismo sitio. Pero bueno, la salvan y además se aprovechan para introducir un interludio original de la serie donde cuentan el pasado de Eichhorst. Que bueno, tampoco hay mucho que contar. En la Alemania pre-nazi, Eichhorst era un matao, era un don nadie, y cuando llegó el régimen nazi, él se afilió y se convirtió en uno de estos de y vivieron felices y mataron judíos. Así que nada, después de desarrollar el contravirus antivampiros, ir a Washington DC para nada, intentar matar a Palmer y ser encarcelado, todo el equipazo vuelve a estar junto y Eve hace algo parecido a lo que hace en el libro, que es coger a Nora, a Zack, a la madre de Nora no, porque murió, y pirarse todos en tren. Como hay disturbios, mucho pánico y la muchedumbre se tira a los trenes, no puede subirse cualquiera. Así que quien agiliza el trámite para conseguir los billetes de estos 3 es Justin Feraldo, la concejala cuyas medidas consiguieron recuperar el distrito de Red Hook. Que por cierto, a los protagonistas les viene de puta madre porque Vasily Fett vive en Red Hook. Pero Nora la palma y, como ya expliqué, tanto en serie como en novela, Kelly Goodweather se queda con Zack. Así que pasemos a otra trama. Palmer, con sus ilimitados recursos económicos, compra una nave industrial por solicitud de Eichhorst en representación de El Amo. La agente inmobiliaria o representante del anterior propietario de la edificación le hace tilín a Palmer, y desde aquí en la serie nace una subtrama romántica donde van haciendo el aprecio y el respeto mutuo entre el vejete y la señorita, quien acaba siendo su secretaria. Y en el momento de la negociación y la compra hay una escena que me hace bastante gracia, porque el viejale se pone a flirtear así en plan furtivo, casual, haciéndose el interesante pero pareciendo sincero y cercano hacia la chavala. Y lo más desternillante de esta secuencia es que lo hacen delante de Eichhorst, y se nota a plena vista que el hombre mantiene en todo momento una expresión de...
¿Le gusta el deporte, señorita Marsan? Soy fan de los Red Sox, sí. Palmer. ¿De verdad? ¿Dónde se crió? Palmer, colega, ¿qué estás Soy haciendo? mi padre norteamericano, de Boston. Nunca he estado en un partido de... ¿Pero qué dices, chaval? ¿De qué estás hablando? Tú compra el edificio y ya. Problemas de salud. Por el amor de San Putifar, no me puedo creer lo que tengo delante. Lamentablemente. Pero vamos a ver, me cago en la puta de oros. ¿Es que nunca jugaste al SimCity? Comprar, pagar, gastar, ya está, nos vamos. ¿Podemos concluir el trato? Me encanta este señor, es que se roba la serie él solo, de verdad. La compra de esta nave industrial no se efectúa en la novela, pero sí que hay algo común a ambas versiones de la historia. Palmer, con sus tejemanejes, consigue desviar un autobús de un colegio de niños invidentes hasta esta factoría. Ellos piensan que están de excursión, no saben a dónde van, solo que los trasladan. Allí los retienen y acaban con todos ellos, todos los niños, los profesores, los tutores, hasta el autobusista que no tenía culpa de nada. Pero qué feo ha estado eso. Y que lo digas. En el caso del libro, esto vendría a servir como anticipo de el nuevo orden mundial que quiere imponer el amo y la manera en la que va a usar como recurso alimenticio a la humanidad. Puesto que en esta vieja carnicería lo que pretende hacer es un nuevo campo de concentración y se crea en esta historia la alegoría de que los vampiros están creando campos de concentración adaptados a sus necesidades y en este caso van a ser granjas para personas. Aquí es donde van a encerrar y criar humanos para que sirvan de alimento a los vampiros del Nuevo Mundo. Otra cosa de esta escena que es común al libro y a la serie es que algunos de los niños invidentes son convertidos en vampiros porque al ser ciegos de nacimiento tienen de forma predeterminada mayor sensibilidad y por solicitud del amo se convierten en exploradores. Estos exploradores se unen a Gabriel Bolívar y esencialmente esto en la novela Gabriel Bolívar se convierte en su agente de campo más prolífico con su pequeña mini horda de vampiros ninjas hipersensitivos. Y en la serie precisamente estos rastreadores particulares van a tener otra función y se van a unir ni más ni menos que a Kelly Goodweather. Porque a Kelly Goodweather el amo le concede, le devuelve parte de su conciencia como humana. Icorst le da instrucciones de cómo deshacerse de los tics vampíricos, cómo maquillarse de la misma forma que lo hace él para aparentar ser un ciudadano normal y corriente, y le cede a estos pequeños rastreadores para que ella, con su ayuda, dé con Zack. ¡Vengo papi! ¡Vengo papi! ¡Vengo papi! Esto me parece una medida muy interesante en el argumento del show, porque sí que sirve para crear más conflicto entre Eve y su hijo. Puesto que la madre como vampira era difícil de asimilar la pérdida y el hecho de que tu madre se haya convertido en monstruo. Pero es que encima en la serie está el momento insidioso de que la madre vuelve a aparecer realmente la madre del niño, parece que está curada y que ha vuelto. Entonces la confianza entre el niño y el padre sufre cierta ruptura y está justificada por el aspecto de la madre y por su retorno como un vampiro con consciencia. En el libro Kelly también busca a Zack, pero no está este aliciente de la humanidad que vuelve a la madre y es un monstruo camuflado. Así que supongo que punto a favor de la serie. Bueno, una vez mencionado Bolívar, puedo decir que en la serie también tiene peso, pero es un peso distinto al del libro. Sin embargo, en ambas versiones el personaje acaba llegando al mismo punto. En la serie, durante la segunda temporada, se nos lo presenta como un asistente para Icorst. Cuando Icorst va a ver a Palmer, la mayoría de las veces Bolívar va detrás. Si quieres, Torrente, yo podía ir rompiendo unos cuantos cristales. Pero vamos a ver, niño. No te he dicho hace un rato que te fueras a tomar por el culo. Da la impresión de que Icorst tiene un Padawan, pero para sorpresa del propio Icorst llega un momento en que el amo, después de haber sido dañado por la luz solar y por el ataque del grupo de cazavampiros, siente la necesidad de despojarse del cascarón que lleva habitando desde hace tanto tiempo. La esencia del vampiro renegado tiene que separarse del cuerpo del niño con gigantismo. Y el nuevo cuerpo elegido por la esencia del amo es efectivamente Gabriel Bolívar. A Icorst le pegaron en las narices porque él, como llevaba tanto tiempo al servicio del vampiro jefe, pensaba que iba a ser él el elegido. ¡Traición! Pero queda todo entre amigos porque el amo es un tío majo y te sigue queriendo mucho y dándote palmaditas en la cabeza y en fin, que se llevan bien. Y este compendio de planes, empezando por los niños invidentes convertidos en exploradores, Kelly Goodweather falsamente reconvertida y el cambio de cuerpo de el gigante a la estrella pop, va dirigido a un objetivo concreto, que es hacerse con Zack Goodweather.
Bueno, ahora que hemos despachado todas estas tramas, vamos a pasar a la más suculenta, la subtrama de Setrakian, Vasily Fett y Agustín Elizalde como agentes de los ancianos, donde todo se revuelve en torno al objetivo de conseguir el óxido lumen. Este objeto se introduce en la historia bien como si fuese un personaje más y es importantísimo. Es un grimorio, un antiguo libro arcano que contiene todos los detalles de la especie Strigoi, el origen de los vampiros, su segregación por la historia, los modos de combatirlo y, lo más importante, la forma de acabar con el amo. Pero claro, aquí hay un conflicto y es que los amos quieren el óxido lumen, Palmer quiere el óxido lumen para el amo y Setrakian también quiere el óxido lumen y todos lo quieren por diferentes razones. Esto vendría a convertirse en un juego cíclico tipo piedra, papel, tijeras, donde cada uno puede joder al resto si está en cierta posición, y esta posición es adquiriendo el óxido lumen. En la serie, de forma similar al libro, Setrakian sigue afligido al comprobar que la luz solar no fue capaz de destruir al amo. En la novela su alternativa automática es el óxido lumen, pero en la serie pasa de forma diferente. Setrakian sigue el rastro del amo desde la casa de Gabriel Bolívar para ver a dónde fue a parar, para intentar asesinarlo cuando está en inferioridad de condiciones y con las defensas bajas por haberse quemado. Pero en el metro lo asaltan los SWAT vampíricos, le ponen una bolsa en la cabeza y lo llevan a presencia de los ancianos. Los ancianos ya habían reclutado a Agustín Elizalde para unirse a los SWAT vampíricos y actuar como cazavampiros diurno, y lo que hacen ahora es reclutar a Setrakian para que consiga el óxido lumen, porque ellos saben que él sabe que conoce la existencia del libro y todo lo que conlleva el conseguirlo. De esta manera, en el show, el abuelete vuelve a verse las caras con el pandillero mexicano. Pero es una situación mucho más fría que en el libro, puesto que aquí en el show solo se vieron de pasada cuando Gus vino a devolver un hurto de su hermano a la tienda de empeños y no llegaron a entablar conversación. En el libro la interacción y el momento de conocer a los ancianos para Setrakian pasa de otra manera, puesto que aquí los ancianos solo reclutan a Gus, quien a su vez va a reclutar a Alonso Creed, que es el jefe de otro grupo de pandilleros llamados los Zafiros, y con el ejército de pandilleros van matando vampiros y se dirigen a la tienda de empeños con la esperanza de encontrar al anciano y que éste pueda suplir de más apoyo e información a la lucha contra los vampiros, ya que fue él quien avisó al chaval que se acercaban los Strigoi. Luchan contra Bolívar y su mini ejército de vampiros rastreadores, pero en la tienda no encuentran al viejo prestamista, porque a estas alturas de la historia ya están todos en casa de Vasily Fett. Sin embargo, sí que se nos introduce a un nuevo personaje, Ángel. Ángel es un anciano cojo que trabaja como asistente y lavaplatos en un restaurante indio. Y es una antigua celebridad latina venida a menos que en su juventud interpretó al legendario Ángel de Plata, un luchador mexicano muy célebre que protagonizó muchas películas y se convirtió en una especie de héroe nacional. Pero en una fatídica ocasión, que fue su última película, La venganza de los vampiros, en una escena de lucha coreografiada, una de las actrices que interpretaba una vampira hizo un movimiento errado en la batalla y esto resultó en que la rodilla de Ángel se partiera. Fue un accidente muy aparatoso que le costó la carrera y con el paso de las décadas su legado se fue extinguiendo. Y a día de hoy Ángel pues vive en un estado perpetuo de nostalgia y melancolía por cómo se frustró su carrera como celebridad. Entonces llega la invasión vampírica, se carga a todos los del restaurante indio, a él lo tienen contra las cuerdas, se defiende como puede con su golpe trademark de la mano del ángel. Patente en trámite, en trámite, en trámite. Pero por fortuna en este momento crítico llegan Gus, los Zafiros y salvan a Ángel, quien se une a su grupo también. En la serie la introducción de Ángel es tan gratificante a nivel de adaptación como la leyenda de Youssef Sardou, porque recrean la película de La venganza de los vampiros, emulan una película mexicana antigua de los años 60 en blanco y negro con el Ángel de Plata luchando con otro luchador que se convierte en murciélago y escapa. Después va a un castillo donde hay un laboratorio, todo muy casposo y bizarro, muy de ciencia ficción y terror de serie B. Y la guinda sobre el pastel es que como esto procede de una historia de Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro suele ofrecer cameos a Santiago Segura aparece en esta recreación de La venganza de los vampiros. Lo único diferente es que el accidente de Ángel no es como en el libro, aquí se debe simplemente a una patada mal dada, pero en la novela te llegan a decir que la caída fue tan estrambótica que la pierna de Ángel se convirtió en forma de L. ¡Le han hipertrofiado de manera onerosa! Bueno, retomando la trama de Gus en la serie, lo que hace es efectuar cacería de vampiros junto a los SWAT, y en cierto instante lo que llevan a cabo es un intento de secuestro a Palmer.
Se infiltran en el rascacielos de Stoneheart, se cuelan por el hueco del ascensor, llegan incluso a la oficina del propio Eldridge Palmer, pero este tenía preparado una trampa consistente en focos de rayos ultravioletas que achicharran a todos los SWAT vampíricos. Entonces Gus se queda por su cuenta, es cuando conoce a Ángel, ayudan a escapar a la familia del restaurante indio y después Gus y Ángel van a la penitenciaría donde estuvo Gus hace unos años y reclutan a los reclusos, que se convierten en el ejército particular de cazadores diurnos para los ancianos, todos bajo el mando de Gus y de Quinlan. Quinlan, de forma idéntica a Eichhorst, es un personaje mucho más desarrollado y con más peso en la serie que en el libro. Y puesto que en esta temporada solo lo introducen y te dejan entrever ciertos aspectos del personaje, prefiero dejarlo para hablar de él enteramente en la siguiente crítica. De momento solo necesitáis saber que es un vampiro inteligente como los SWATs, que trabaja para los ancianos, pero tiene como su propio código de honor y un origen particular como vampiro. La versión del libro sí que la puedo despachar aquí, porque es poco más que un guardaespaldas que acompaña a Gus y actúa junto a los zafiros, pero realmente no tiene un arco de personaje personal, valga la redundancia. Carece por completo del trasfondo trascendente del personaje de la serie. Ahora, de vuelta con Setrakian y con el óxido lumen. En la serie lo primero que hace Setrakian después de verse con los ancianos es buscar pistas sobre el paradero del óxido lumen. Y en primera instancia va a verse con un caballero de muchas ganancias y pocos escrúpulos que es ni más ni menos que Alonso Cream, el líder de los zafiros en el libro, pero en la serie el tío con el que Gus tenía chanchullos en la primera temporada. Este mafioso se podría decir que a su manera se está enriqueciendo también con el tema de la crisis vampírica, pero todo tiene un perfil bajo de negocio de contrabando y muchos bienes y riquezas. Al tener tantas pertenencias, Setrakian le pregunta si tiene el óxido lumen en su poder, a lo que el mafioso contesta que no. Luego se desvela que el óxido lumen lo tiene un cardenal neoyorquino. Y al ser una figura, una eminencia, una personalidad neoyorquina, tiene contacto con Eldridge Palmer, que por su parte también codicia el óxido lumen para el amo. Y aquí, de forma parecida al libro, comienza una carrera por subastar el óxido lumen. Para acortarse los trámites, el primero que llega hasta el cardenal es Eichhorst, que lo mata. Pero llegan justo a tiempo Vasily Fett y Setrakian, que espantan a Eichhorst y consiguen sacarle información al cardenal antes de que exhale su último suspiro. Qué poético me ha quedado aquí con la iluminación cenital y todo. Y el ministro de Dios, vuestro señor, le dice a Setrakian que el lumen está en poder de un antiguo monaguillo, un personaje que se introduce en el interludio de Setrakian en la serie y que ya mencionaré más adelante. Setrakian irrumpe en casa del monaguillo, que no está. Busca el lumen por todas las estanterías, incluso busca huecos secretos por las estancias para ver dónde puede estar escondido el grimorio. Entonces llega al monaguillo, le pega un golpe en la cabeza, lo deja inconsciente, lo amordaza y se pira con el óxido lumen. Y a que no imagináis a quién se lo lleva. A Alonso Cream, por un mogollón de pasta que le permita pirarse de la ciudad que está a punto de caer. Es entonces cuando se efectúa la subasta en el Museo del Contrabando de Alonso, y los únicos pujantes son Setrakian y Eichhorst, que están financiados por los ancianos y por Palmer respectivamente. Son unas pujas que pasan de los 6 dígitos en cosa de segundos y empiezan a ofrecer millones y millones, llegando hasta unos 53 millones de dólares o algo así. Pero en cierto instante los chavales de Alonso reciben una llamada, y para sorpresa de Eichhorst le comunican que la cuenta bancaria de donde está sacando los millones para pujar ha sido cancelada. Tenemos un instante visual pocas veces apreciado a lo largo de la serie, que es Eichhorst borrando esa sonrisa maliciosa y quedándose con cara de polla, y Setrakian consigue con éxito el óxido lumen. ¡De puta madre! En el libro, el legado y la procedencia del óxido lumen sigue siendo misterioso y entrelazándose mucho lo que es historia con lo que es leyenda. Pero la diferencia más sustancial es que en el libro la subasta sí que se efectúa en una casa de subastas y sí que acceden más personas. Pero la conclusión vuelve a ser la misma, es Setrakian empujando contra Eichhorst, que es beneficiario de Palmer, y la subasta termina exactamente igual que en la serie. Ahora la cuestión es, ¿por qué Palmer anuló la cuenta bancaria? Bien, recordemos que en el libro Palmer sigue siendo un hombre prácticamente vegetativo. Y a lo largo de la historia tiene cierta frustración por ver que los planes del amo no lo involucran tanto a él como se pensaba en un principio. Le da la sensación de que él está prestando los recursos y no está obteniendo nada a cambio. Es por eso, por las condiciones en las que sigue, sin haber alcanzado ya su inmortalidad o un estado de vitalidad superior proporcionado por el amo, que el millonario megalómano anula la cuenta bancaria para recordarle al señor vampiro que esto es una asociación, son socios y se le debe tener en estima.
Palmer hace esto para recordarle al vampiro renegado que su importancia en el esquema de los planes es vital. Entonces el amo, como si fuese Marcellus Wallace, se persona en la oficina de Palmer y le dice: conmigo no se jode. ¿Con quién te crees que estás hablando, jovenzuelo? Practicaremos el medievo con tu culo. Levanta a Palmer de su silla de ruedas, el carcamal todavía se piensa que su amenaza fue eficaz y que le van a dar la vida eterna, pero el vampiro coge, le arranca la cabeza y después lo parte en dos por la cintura. En una herida de sangre, mierda liquidificada. Sin embargo, en la serie esto se ejecuta de otra manera. ¿Recordáis cuando Icorst dijo: no me puedo creer que este imbécil esté intentando ligar en plena adquisición de terrenos? Fue un punto importante para Palmer porque de repente tiene un vínculo romántico con otro personaje. En la serie, el intento de asesinato de Eve acaba hiriendo a esta secretaria / amante. Y el amo, recordemos que en la serie ya le dio unas gotas de su sangre a Palmer y está más revitalizado, también le dio parte de su sangre a la secretaria para que sobreviviese. Y cuando Palmer anula el saldo bancario en medio de la subasta, Icorst y el amo Bolívar se plantan en su oficina y matan a la secretaria / amante. Esta es una de las escenas más sustancialmente diferentes del libro a la serie. Y personalmente a mí me gusta que Palmer siga estando vivo, y ya lo explicaré más adelante, en la siguiente crítica de hecho. Llegamos a final de temporada, que ya comenté lo que pasa. Eve, Nora y Zack se montaron en un tren que descarriló por acto de Kelly. Kelly se piró con Zack. ¡Mamá! Vente con tu puta madre, guapo. Y Nora murió. En realidad se suicida porque había sido infectada. En el libro quedan Nora, la madre de Nora, y Eve sin el hijo. En la serie, Icorst y un ejército de vampiros asaltan a Setrakian y a Basilifet para quitarles el libro, pero entonces aparecen Gus, el ejército de presidiarios, y Quinlan, que tiene una mini batalla con Icorst. Vencen al ejército y al final Setrakian lanza un soliloquio con la voz en off sobre lo jodido que se está volviendo el mundo, la sombra del amo se cierne sobre Manhattan, la última esperanza para la humanidad es el Oxidolumen y que él tiene la responsabilidad de acabar con todo esto descubriendo sus secretos, y por último insta a que todos participen juntos y afronten la adversidad mano a mano. Nosotros los pobres, los humillados, los que no estamos con el poder, vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. ¡Cojones ya! Pero ahora tengo que hablar del final del libro, que es infinitamente más climático y un punto y aparte para la trilogía. En la novela de Nocturna se da a entender con mucha brevedad y poca calidad de detalles en algún momento que el caso del avión muerto y vampiros infectando las ciudades no es un fenómeno aislado en Manhattan, está pasando en aeropuertos de otros lugares significativos del mundo. Madrid entre ellos, menos mal que el amo no aterrizó en Castellón porque entonces vaya mierda de incursión. Cerca del final anuncian que están ocurriendo desastres nucleares, están explotando un montón de centrales a lo largo y ancho del mundo. En China, Japón, varios puntos de América. Todo esto acaba siendo un detonante para las desconfianzas entre Irán, Palestina, Israel, la India, y todas estas potencias acaban enemistándose, cosa que no es significativo porque siempre estuvieron enfrentadas en la vida real, y aquí comienza un toma y daca de guerra nuclear muy breve que acaba asolando el mundo y deja a las principales potencias mundiales devastadas. No solo por esta microguerra nuclear, sino por las explosiones de las centrales nucleares, se van sucediendo otros fenómenos como terremotos, cataclismos, un aumento del efecto invernadero por toda la cantidad de material radioactivo que está subiendo a la atmósfera por los desastres nucleares. En resumen, Fernando Arrabal, por favor. Es el juicio final. Magnífico, chavalote. Entre todo este compendio de fallos y explosiones de centrales nucleares está la central nuclear que había reabierto Eldridge Palmer. Setrakian va con Fett, Gus y Ángel a esta central a enfrentarse en un cara a cara final contra el amo y Icorst. Todo es una pelea contra reloj antes de que se dé la fusión del núcleo, y Setrakian le dice al joven mexicano y al exterminador que esta batalla la tiene que librar solo. Así que se despide de ellos, entra a la sala de mandos y consigue matar a Icorst. Ah, bueno, se me olvidó mencionar que durante la pelea en la central nuclear también muere Ángel.
El luchador vuelve en un último y heroico momento para ayudar a Setrakian contra el amo. Desde que se unió a Agustín y a los pandilleros, él retomó su identidad de Ángel de Plata y volvió a llevar la máscara de luchador. Y para él todo significó una especie de epifanía, aunque reconociendo sus limitaciones por el dolor que sufría en la rodilla, su espíritu justiciero permanece firme. Y eso lo demuestra plantándole cara al amo. La batalla mucho estilo o epicidad no es que tenga. De hecho, el primer movimiento del Ángel de Plata, el amo lo esquiva, aparece detrás de él y le pega un manotazo en la nuca. Es decir, que en la climática batalla final, en el último enfrentamiento, la lucha definitiva, el movimiento maestro del vampiro renegado ancestral es pegar una colleja. Yo digo, pero ¿en serio? Claro, luego el libro dice literalmente que el vampiro estaba riéndose de su adversario, porque a continuación le pega un manotazo, y de semejante ostión con nivel de poder más de 8000, el libro cuenta que al Ángel de Plata se le fractura parte del cráneo, se le rompe la mandíbula y le estalla un ojo. La tollina fue tan olímpica que el libro asevera que la cara de este hombre solo la mantenía junta la máscara. Total, que le arreo en la cabezota y le digo, ahí tienes tu teoría de la Tierra en expansión. Entonces llega el amo, dispara su aguijón y le chupa la sangre a Setrakian. Pero el vampiro, antes de poder regodearse, empieza a padecer un malestar. Siente que algo no va bien con la sangre que ha ingerido del anciano. Y entonces llega un remate del argumento mediante el cual la acción nos traslada al principio hasta una escena en la que Fett le comunicaba a Setrakian que el veneno para ratas tiene un componente tóxico que realmente es un producto que está en un montón de alimentos y sustancias de uso cotidiano. Pero es un agente químico muy particular que solo causa un efecto negativo en las ratas, puesto que las ratas no tienen el acto reflejo de vomitar en su sistema digestivo. Como son animales tan voraces, les da igual qué consumir. De esta manera se comen desde comida podrida hasta madera, hierro o incluso hormigón. Y la gracia de este elemento concreto del matarratas es que las afecta a ellas por no poder expulsarlo. Pero dentro del consumo humano es un elemento que no es tan dañino ni tan crítico para nuestro organismo. Y lo que hizo Setrakian antes de enfrentarse al amo fue consumir un poco de este elemento. Y así consigue envenenar al amo, que no le queda otra que traspasar su esencia del cuerpo de Yusef Sardou a Gabriel Bolívar. De esta forma, tanto Eichhorst como Setrakian conocen su final, explota la central nuclear, y el legado que el judío prestamista le deja a Vasily Fett es descifrar el óxido lumen y conocer el verdadero nombre del amo, descubrir de manera definitiva su origen y saber cómo derrotarlo de una vez por todas. En el libro, además, hay una especie de recurso retórico que tiene relación con todo el lore vampírico. Y es que en cierto momento dan a entender que las centrales nucleares tienen alguna vinculación con los vampiros ancianos. Estos seres ancestrales llegan a explicarle a Setrakian que no fueron nacidos, no fueron engendrados. El origen de los vampiros es una afrenta contra el orden cósmico, dicen literalmente. Recordemos que había 3 vampiros ancianos para el viejo mundo y 3 vampiros ancianos para el nuevo mundo. Y por lo visto hay alguna correlación entre las centrales nucleares que explotan y la muerte de los vampiros ancianos, que mueren ante Setrakian, Fett y Gus antes de la batalla final contra el amo, y le indican al prestamista que tiene que guardar sus cenizas y conservarlas con él. Tienen que preservarse en unas vasijas de plata individuales hasta el momento de la destrucción del amo. Y en este preciso instante me parece un buen momento para hablar de los interludios. Los interludios vuelven a tratar sobre la juventud de Setrakian, pero mientras que en la novela el viaje va más de encontrar a los segundos al mando del amo, que son nazis del campo de Treblinka reconvertidos en vampiros, además de buscar más o menos el óxido lumen, en la serie se trata la vida de Setrakian como profesor universitario, su forma de conocer a Eldridge Palmer y la asociación de ambos para intentar llegar al óxido lumen. En el libro, Setrakian intenta dar caza a el sádico médico del campo de concentración, al suboficial y al comandante, que no es otro que Thomas Eichhorst. En la novela no estoy muy seguro, pero creo que Setrakian acababa con el suboficial, pero se narraba de una forma muy superflua, y lo que más peso tiene es cómo va a dar caza al médico. Un sádico psicópata que practicaba cirugías experimentales a prisioneros judíos y se lo pasaba a chachipiruli sacándoles los órganos y sacando sangre a borbotones. Y allá por la década de los 70 se encontraba en Ámsterdam con una identidad falsa y se suplía de la personalidad de un coleccionista adinerado.
El joven Setrakian da con este antiguo adversario haciéndose pasar por alguien interesado en vender el óxido lumen, cosa que al nazi vampírico pues le interesa para tener en su poder el óxido lumen y destruirlo para que no pueda causar daño al amo, como establecimos antes. Después de un rato de verborrea y charla de negocios entre supuestas personas adineradas, Setrakian es invitado al habitáculo del médico y allí, cuando van a efectuar la transacción, el vampiro se da cuenta de que Setrakian no tiene el óxido lumen, era una trampa. El asunto era que el vampiro contactó con la identidad falsa que tenía Setrakian para intentar acceder al libro. Pero Setrakian, que no lo tenía, pretendía llegar hasta el vampiro que le revelase dónde estaba el verdadero libro, porque el propio judío contaba con que el vampiro supiese que el libro era una falsificación. Después de un mini duelo donde consigue inmovilizar al vampiro y herirlo con plata, Setrakian lo interroga, pero el vampiro le dice que su búsqueda del grimorio es fútil porque no existe, es una milonga. ¡Esa leyenda es una patraña! Y el amo es absolutamente indestructible. ¡Eso también es una patraña! Sin embargo, el joven judío descubre una sala secreta en el habitáculo del vampiro que es una sala de cirugía para sus jueguecitos de Tarantino. Y como venganza personal, el joven Setrakian lleva al vampiro a esa mesa, lo tortura, le corta los miembros, los cauteriza con plata, mete al monstruo mutilado en un ataúd de plomo y lo tira al mar. La otra parte del interludio es algo que ya se adaptó en la primera temporada, que es como los subalternos del amo mataban a la esposa de Setrakian mientras él estaba dándoles caza. En la novela se cuenta cómo Setrakian se terminó enamorando de una de sus alumnas en la universidad. Esto en la sociedad moderna es como poco ético, es una cosa que yo nunca entendí, pero bueno, el caso es que en aquella época era aún más tabú el caso. Era una relación que no tenía bendición ni por parte de la universidad ni por parte de los familiares de la joven. Y para rematar la situación, aunque no se desarrolla la relación con Palmer tanto como en la serie, el personaje de Palmer sí que influye en dar el chivatazo en la universidad para que expulsen a Setrakian. El prestamista, sin embargo, consigue tener una ceremonia de enlace muy discreta, lejos de la familia de la chica y de la universidad, un acto al que solo acuden algunos colegas personales y gente cercana a la chica, y se relata de forma tierna, aunque algo dramática y melancólica, cómo se apoyaban el uno al otro porque la chica padecía polio, Setrakian tenía los traumas del holocausto, pero cada uno de ellos disfrutaba la compañía del otro porque Setrakian, con sus manos nudosas y abotargadas, le daba masajes calmantes a la señorita en las piernas. Aquí se contempla a rajatabla el voto matrimonial de en la salud y en la enfermedad. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te diseque o que te incinere? Bueno, pues según pasan los años, el matrimonio va desplazándose para seguir dando caza a los Strigoi. Y en cierto momento de sus vidas vuelven a la aldea que estaba cerca del castillo de Sardú. La esposa de Setrakian se queda en la casa y Setrakian va al castillo. Allí contaba con encontrarse con Eichhorst, pero resulta que el castillo está vacío y lo único que encuentra es un ataúd. Pero es un ataúd muy particular porque no es de madera, es de piedra. Y de hecho es un acceso a un túnel debajo del castillo. Setrakian desciende con la idea de encontrar una madriguera de vampiros, pero no encuentran ni Strigoi, ni al amo, ni a Eichhorst, y cuando quiere volver para subir por la cuerda que había dejado colgando fuera del ataúd, la cuerda está tirada y el ataúd cerrado. ¡Qué putada! El joven cazavampiros contabiliza que estuvo a oscuras intentando escalar para salir unos 3 días y de forma idéntica a la serie, más bien a la inversa, vuelve a la aldea y se topa con que su mujer ha sido atacada por los Strigoi. Ha sido convertida ella y un par de niños de la aldea, que simbolizan de forma bastante maquiavélica la familia que Setrakian nunca podría tener porque su esposa era estéril. Aquí es donde Setrakian libera a los niños y a su esposa, y en particular a esta le extirpa el corazón vampírico con los gusanos y lo guarda en un tarro por siempre. Eso es lo más bonito que he visto yo en mi vida, joder. Eso es precioso. En cuanto al interludio de la serie, Palmer va hasta Setrakian y ambos reconocen que son conscientes de la leyenda de los Strigois, que saben que no todo es leyenda, que existen entidades ancestrales y que la forma de recabar información sobre ellas es encontrando el óxido lumen. Palmer esencialmente contrata a Setrakian como investigador. Vamos, que le haga los deberes mientras él está en su silla de ruedas mandando y dando los billetes. En concreto, lo que le ofrece Palmer al joven judío es una plaza fija en la universidad.
Y lo del romance solo se deja caer y únicamente la joven enamorada de Setrakian le advierte de que Palmer es una mala compañía y una mala influencia. Pero en esa época Setrakian, digamos que estaba un poco nublado por sus ansias de venganza contra el amo y la lucha contra los Strigoi. En fin, pues Setrakian descubre que en apariencia el Óxido Lumen se encuentra en una abadía. Tanto él como Palmer van a este lugar y los recibe un pequeño monaguillo, que les dice que el libro está maldito, que lo guarda la Madre Superiora y que está prohibido verlo. Pero lo importante es que Marcelino Pan y Vino está asustado porque en las catacumbas de la abadía hay Strigoi, y el chico es el único superviviente que queda. El joven y grácil Setrakian, con espada de plata en mano, baja a las catacumbas, mata a los vampiros, y mientras tanto ante Palmer se presenta Eikors, que fuera de cámara se da por hecho que lo aliena, le habla de la existencia del amo, todos los dones que le puede ofrecer, curarlo para siempre, tenderle su mano para llegar hasta la eternidad, y en ese momento Palmer se separa de Setrakian, lo deja a su suerte, y solo queda como legado para el presente de la serie que ambos personajes tienen constancia de que el Óxido Lumen anda por ahí. Para el amo lo importante es destruirlo, y para Setrakian lo importante es destruir al amo con él. Y aquí termina la crítica comparativa de Oscura y la segunda temporada de Strain. Lo que pasa es que queda algo pendiente, y es que la trama del libro es mucho más radical y cerrada en su desenlace, con la muerte de Setrakian, con el Óxido Lumen en el bando protagonista, y con el mundo convertido en un apocalipsis nuclear, y dando a entender que toda la Tierra va a ser dominada por los Strigoi. Sin embargo, en la serie el final no es cerrado. En cierta instancia se adapta bien lo que es el libro de Oscura, pero todo lo que puede llegar a desencadenar el Óxido Lumen y los planes de el amo Bolívar junto a Palmer quedan en el aire. De esta forma tendremos que esperar a la crítica comparativa de la tercera y cuarta temporadas, más el libro de Eterna, y sobre todo cómo acaba el conflicto, que es la diferencia más sustancial entre novela y serie. Así que permaneced con los crucifijos en alto y nos vemos en la última crítica comparativa de la trilogía de la oscuridad y de Strain.